Los muñecos por sí solos no hacen nada. Fíjate cómo ellos los usan. Ellos simplemente juegan. Lo que hacen es proyectar un mundo en esos muñecos y a través de la imaginación darles vida y divertirse. Pero no están en ningún caso haciendo una sesión profesional. No hay un objetivo más allá de la diversión. No hay expectativa ni el deseo de solucionar nada. Dicho de otra forma, los muñecos por sí solos no son profesionales de la ayuda. Por sí solos no saben hacer terapia, no saben hacer coaching y por supuesto no saben acompañar a un ser humano. Los muñecos necesitan apoyarse en tu conocimiento como profesional de la ayuda para que realmente se conviertan en una herramienta eficaz y que pueda acompañar el proceso de tu cliente. Yo soy Saúl Pérez y te voy a contar un poquito sobre mí. Verás, hace ya más de 9 años que me ingresaron en el hospital Reina Sofía de aquí de Murcia porque tenía un cuadro vírico que me afectó al pericardio inicialmente, pero luego también a pulmones, a bazo, a hígado y a los nervios musculares. De hecho, estuve más de un año que no podía caminar bien. El caso es que cuando eso pasó, para mí no fue casualidad, porque llevaba mucho tiempo, llevaba varios años con grandes problemas emocionales, con un sufrimiento interno bueno, muy difícil de llevar para mí en aquel momento. Y a partir de ese momento, cuando yo estaba en el hospital y vi que realmente era algo grave, recuerdo una escena de estar allí acostado, tumbado, estaba Paola, mi pareja, a la derecha y a los pies estaba el cardiólogo y cómo él decía bueno, pues que me podía morir, ¿no? que realmente era algo muy grave y que no sabían qué estaba pasando, pero mi cuerpo no respondía. Yo en ese momento lo que hice fue realmente internamente comprometerme conmigo y con mi proceso y entendí que sanar emocionalmente era algo muy importante en mi vida. A partir de ese momento pues salí y la verdad es que busqué ayuda, busqué terapia, empecé con Gestalt y luego seguí con otros tipos de terapia que me ayudasen y empecé a formarme. Y bueno, eso que empezó como algo que yo necesitaba para mí, para mi propio proceso, pues luego se convirtió enseguida en mi pasión y años después en mi profesión. Llevo ahora 7 años ya dedicándome profesionalmente a acompañar a otras personas en sus propios procesos, y tanto a nivel individual como grupal, y desde 2016 impartiendo formación en Latinoamérica y también en España. Cuando conocí a Olga, la verdad es que enseguida conectamos, los dos veíamos lo importante que es un buen acompañamiento, compartíamos la pasión por ayudar a la gente a sanar sus heridas emocionales y bueno, pues teníamos esa visión del mundo, realmente la tenemos, de un mundo donde la gente pueda sanar esas heridas y vivir realmente con esa tranquilidad interior. Y para eso un buen acompañamiento es importante. Y por eso en este segundo vídeo voy a centrarme en algo tan importante como ese conocimiento en profundidad, esos fundamentos que necesitas conocer para hacer un buen uso de estos muñecos. Pero antes déjame decirte que si todavía no has visto el vídeo 1, es muy importante que lo veas. En ese vídeo Olga te explica la anatomía de una sesión, te cuenta etapa por etapa cómo trabajar con los muñecos en una sesión y creo que es importante que lo mires para que puedas comprender mejor todo lo que yo voy a explicarte en este vídeo. Si ya lo has visto, pues seguimos adelante. ¿Cuál es ese conocimiento específico que tú necesitas saber para que esta herramienta pase de ser un simple juguete y se convierta en una herramienta profesional con la que tú puedas acompañar a tu cliente? Como entenderás, acompañar a otra persona no es un juego, es algo muy serio. Nosotros hemos resumido este conocimiento fundamental en 3 pilares que sí o sí necesitas conocer en profundidad para poder hacer un uso correcto de estos muñecos. El pilar número 1 para nosotros es el conocimiento en profundidad del mundo interno de las personas. Ten en cuenta que al final tú no es que vas a trabajar con muñecos, los muñecos te van a apoyar a acompañar a una persona, a un ser humano que tienes delante. Por lo tanto, ese conocimiento es imprescindible. Dentro de ese conocimiento específico del mundo interno,
para nosotros son importantes tres miradas: la mirada sistémica, la mirada transgeneracional y también la mirada hacia el mundo intrapsíquico, en concreto el trauma del niño interior. ¿Y por qué es importante esto? Porque más allá de cuál sea tu ámbito de intervención, porque puede ser que seas un profesor o un coach o un terapeuta o un psicólogo, y evidentemente en tu sesión va a ser diferente si eres un coach que si eres un psicoterapeuta o un psicólogo, pero aún así el conocimiento en profundidad de cómo funciona la persona y de qué le sucede te va a ayudar realmente a poder acompañarla mejor y a poder adaptar mejor tu sesión e incluso a poder derivar a una persona si te das cuenta de que la dificultad que tiene se sale de las posibilidades de tu atención. La gran mayoría de personas cuando llega a la consulta lo que te van a contar es su síntoma o la dificultad que están pasando, ¿no? Que puede ser un problema con su pareja o puede ser una emoción que le cuesta gestionar. La mayoría de las veces lo que te cuentan es algo externo o algo que les está sucediendo en sus relaciones y algunas veces también algo interno como podría ser pues, un problema emocional. ¿Qué pasa? Que lo que la persona te cuenta la mayoría de las veces es como la punta del iceberg de lo que realmente está debajo de eso. Como Olga te decía en el vídeo 1, muchas veces en nuestra vida vivimos situaciones emocionales muy intensas que si no atendemos, si realmente no miramos y profundizamos y le damos la atención que necesitan, se quedan ahí como guardadas en nuestra memoria y con el tiempo tienden a volver a aparecer. Precisamente eso que Olga decía tiene que ver con esto que te cuento del iceberg, de mirar no solamente lo que el cliente te cuenta, sino qué está pasando debajo del agua, qué está pasando por debajo de ese iceberg que está haciendo que la persona esté viviendo esa dificultad. Quiero explicarte un poquito sobre la mirada del niño interior o la niña interior. Esta mirada se centra en tu propia biografía, en todas esas experiencias que has ido viviendo en primera persona y cómo eso te ha ido influyendo a lo largo de tu vida y en concreto pone el foco en la infancia. ¿Por qué niña o niño interior? En realidad esto es una metáfora, es una forma de hablar de una parte de nosotros mismos, una parte intrapsíquica que por lo general se ha ido formando en esta época de la infancia. ¿Y por qué trauma? Porque trauma significa herida, herida emocional en este caso, ¿no? Y todos hemos vivido traumas, todos y todas hemos vivido algún trauma más pequeño o más grande a lo largo de nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que esas memorias, cuando se quedan ahí, pasa lo que te decía antes, que si no se sanan, si no se observan, si no se le da la atención que necesitan, entonces tienden a manifestarse a lo largo de nuestra vida. Y es muy normal que tengamos más de esas experiencias traumáticas en la infancia, porque al final un trauma es un hecho que vivimos, una situación que sobrepasa los límites de nuestra capacidad de gestión, que no sabemos realmente cómo gestionar internamente e incluso externamente, y que al final nos dejan esa huella en nuestra memoria. ¿Qué pasa? Que en la infancia es cuando somos más vulnerables y por lo tanto es normal que sea en esa época donde más traumas o más heridas emocionales hayamos vivido. Esta mirada de trauma de niño interior, más allá de cuál sea tu ámbito de intervención, lo que te ayuda precisamente es a comprender mucho mejor a tu cliente y, como decía antes, a poder adaptar ese trabajo. Y bueno, por supuesto, si quieres profundizar en ello, pues te permite hacer un trabajo intrapsíquico con los muñecos que es súper bonito. Bueno, vamos a ver ahora también la mirada sistémica. Si el trauma de niño interior se centraba en nuestra propia biografía, la mirada sistémica se centra más en las relaciones y también en las memorias colectivas. A ver, nosotros somos seres sistémicos, los seres humanos somos seres sistémicos, somos seres relacionales, nos estamos relacionando continuamente y pertenecemos a un sistema familiar, a un sistema cultural, a un sistema social o a un sistema empresarial. O sea, no somos seres aislados, estamos en continua relación con la pareja, con la familia, con nuestros padres, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo. Y al final esas relaciones que construimos pueden ser una gran fuente de bienestar, de felicidad,
pero a veces también son fuente de sufrimiento. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, dice que en todas las relaciones existe amor, pero con amor no es suficiente para que esas relaciones funcionen. Él creó unas leyes básicas para que los sistemas humanos funcionen. Estas leyes se basan en 3 principios: integrar, ordenar y equilibrar, y sirven para cualquier sistema, sea un sistema familiar o sea un sistema, por ejemplo, empresarial. ¿Qué pasa? Que cuando esas leyes no se tienen en cuenta, cuando se transgreden, entonces sería normal que los miembros del sistema empiecen a tener síntomas que podrían ser emocionales, en su ánimo, o incluso podría llegar a ser físicos. Así que muchas veces tu cliente, el que viene a consulta, puede ser que lo que le pasa, lo que le sucede, no es algo que le sucedió en la infancia, sino que podría ser también que lo que está viviendo es fruto de un desorden sistémico. Por ejemplo, yo tuve un cliente en consulta. Este cliente estaba en el trabajo de su vida, llevaba unos meses trabajando en un trabajo que le apasionaba, toda su vida queriendo trabajar ahí, y era súper curioso porque decía sentirse como muy desmotivado, como sin energía, y él decía, bueno, es que no es normal, o sea, no me entiendo a mí mismo, ¿por qué pasa esto, ¿no? Si por una parte de mí está súper feliz de estar aquí y por otro lado no sé qué me pasa, no encuentro esta energía. Cuando empezamos a trabajar en sesión con los muñecos, nos dimos cuenta de que él anteriormente había estado en una empresa muchos años y había terminado con una muy mala relación con los jefes y al final, bueno, le habían despedido. Esto era importante porque resulta que uno de esos jefes era socio de esta nueva empresa en la que estaba trabajando y él sentía que todavía guardaba un poquito de resentir hacia esa otra empresa. Así que en esa sesión lo que hicimos fue simplemente ampliar la comprensión de ese otro trabajo que tuvo, y él decía percibirlo como perdí ahí 10 años de mi vida, fue todo muy difícil y demás, ¿no? Entonces, con los muñecos, apoyado en los muñecos y comprendiendo lo que le estaba pasando, pudo finalmente llegar a la comprensión de que si no hubiese sido por ese otro trabajo que tuvo, en el que no lo pasó bien, no hubiese conseguido nunca ese trabajo que ahora, pues que era el que le encantaba, el que siempre había querido en su vida. Y cuando él pudo ampliar la mirada y comprender que realmente esto había sido importante en su proceso, en su crecimiento profesional, entonces pudo mirar a la figura que representaba al otro jefe, socio también ahora de la empresa en la que trabajaba, de otra manera. Y no tardó mucho realmente en volver a recuperar la alegría y la energía que él sentía que era parte de él normalmente. En esta sesión, volviendo un poquito a estas leyes universales, lo único que se hizo fue integrar esa parte de la vida y esa relación que el cliente, pues con su resentir y con la manera de haber vivido eso, estaba excluyendo. Es por eso que esta mirada, la mirada sistémica, nos aporta tantísimo, porque podemos ver todo el tema de las dinámicas relacionales y comprender que somos parte de un sistema y que a veces la dificultad, como digo, eso que está por debajo del iceberg, no está en un momento de nuestra infancia, sino que está en el sistema al que pertenecemos. Y bueno, dentro de los sistemas, sin duda el sistema que más nos influye, que más nos marca en nuestra vida, nuestros aspectos emocionales, hasta biológicos, psicológicos, obviamente es el sistema familiar, es nuestra familia de origen. Y por eso también nosotros incluimos la mirada sistémica transgeneracional. Si la mirada sistémica, especialmente de la manera que te estaba explicando, se enfoca en las relaciones y la mirada de trauma de niño interior en nuestra propia biografía, la mirada transgeneracional va mucho más allá de eso para ir a mirar a toda la historia familiar, es decir, a 3 o 4 generaciones arriba, a padres, tíos, abuelos, bisabuelos, para poder comprender cuál ha sido su historia, cuáles han sido sus experiencias de vida, que al final también es nuestra historia, y poder comprender cómo eso puede estar influyendo en nuestra propia vida.
Porque mira, igual que en nuestra propia experiencia de vida vivimos traumas, también ellos vivieron sus propios traumas. Y cuando en una familia se ha vivido algún hecho dramático muy importante, eso suele dejar una huella en las personas, en los miembros de esa familia que nacen posteriormente. Entonces, la mirada transgeneracional lo que nos permite es darnos cuenta de esas fidelidades que nosotros estamos repitiendo, esas situaciones que ya se vivieron y que nosotros, por una fidelidad muy inconsciente, también vamos repitiendo en nuestra propia vida, y poder salir de esos patrones, esas memorias transgeneracionales que pueden estar limitándonos. Especialmente cuando una persona va a una sesión y te das cuenta que en su propia biografía o en el sistema no puedes encontrar el motivo o la razón de lo que le está sucediendo, ese tipo de cliente es un cliente que probablemente la mirada transgeneracional le va a ayudar mucho, especialmente cuando es gente que vive un problema, algún tipo de bloqueo, que es como, pareciera como es un bucle, como que se repite y no sé por qué, y en realidad es como, pareciera que esa dificultad aparece de la nada. Y bueno, este tipo de situaciones suelen ser situaciones para mirar desde la historia transgeneracional. Mira, cuando a mí me hablaron la primera vez de transgeneracional, te voy a contar la verdad, y es, yo hasta me molesté un poco porque me pareció un poco una tontería, ¿eh? Fíjate mi nivel de conocimiento en ese momento. Pero claro, yo estaba yendo a una sesión con alguien y era porque yo me encontraba mal. En ese momento estaba teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, grandes dificultades realmente emocionales. Y entonces me dice, bueno, la próxima vez que venga, tráeme la información de los nombres y no sé qué, y fechas de toda tu familia hasta bisabuelos. Y yo dije, bueno, pero ¿y para qué quieres tú eso? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, no? No, porque eso, y me explicó un poco, ¿no? Y yo al final dije, bueno, vale, pero como yo decía, ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué más da lo que ha pasado a mi bisabuelo para lo que me pasa a mí? Bueno, me picó la curiosidad un montón. Llegué ese fin de semana, iba a casa de mis padres. Entonces llego y empiezo a preguntar, oye, mamá, ¿y tú qué sabes esto? Y papá, ¿y tú qué sabes de lo otro? Y me di cuenta de una historia que yo estaba repitiendo de mi abuelo y que yo no conocía. Mi abuelo había tenido una esposa antes que mi abuela y esa mujer había fallecido. Y también había tenido una hija que había fallecido. Yo no tenía ni idea de eso. Había habido una separación muy importante, un duelo muy difícil, que por lo que luego me contaban, porque es que casi mi madre tampoco recordaba casi nada, o sea, ella le habían contado muy poco. Pues bueno, el caso es que por lo que decían y tal, yo cuando escuché eso, mira, me pegué una panzada de llorar, no sabía por qué, pero me conmovió muchísimo. Y luego fui descubriendo que yo nací en la misma fecha, una fecha relacionada con la de mi abuelo, que mi hija había nacido en una fecha relacionada con la hija de mi abuelo, y que yo estaba repitiendo de alguna manera ese duelo transgeneracional que fue muy difícil de hacer. Así que hoy día, claro, soy un enamorado de la mirada sistémica. De hecho, por muchísimo tiempo mi enfoque profesional ha sido especialmente el transgeneracional, porque es algo que me apasiona y que sé que realmente ayuda en profundidad a la gente. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo ese primer pilar fundamental para poder utilizar los muñecos en las sesiones. Este primer pilar es el conocimiento en profundidad del mundo interno. Y ahora vamos a ver el segundo. Y el segundo es tan importante como el primero, porque es la actitud y las habilidades del profesional. La mayoría de profesionales de la ayuda que yo conozco son gente que tiene esa vocación, que en algún momento sintió el deseo de también ayudar a los demás. Son un poquito pues como Olga y como yo. Y a ver, la vocación es súper importante, pero para esta profesión no es suficiente. Es una profesión que requiere de los conocimientos específicos, como cualquier otra, y en este caso también de unas habilidades y unas actitudes que nos ayuden realmente a poder acompañar a la persona. Nuestra forma de acompañar a nuestro cliente es clave, y en este caso más todavía, porque si hay algo que sana más que la propia terapia es la relación que establecemos con nuestro cliente. Y no es que te lo digo porque
dirás, ah, qué bonito, ¿no? No, no es que sea bonito, es que esto es algo que una eminencia en el campo de la conducta y la psicoterapia, como el doctor John Norcross, lo demostró científicamente hace ya bastantes años. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes necesarias para la buena relación terapéutica? Bueno, Carl Rogers, que fue el creador de la terapia centrada en el cliente, él dice que son la autenticidad, la aceptación incondicional y la correcta empatía. Y tanto Olga como yo queremos enfocar también algunas otras actitudes que consideramos importantes. Una de ellas sería la empatía sistémica, que tiene que ver con la aceptación incondicional no solo de nuestro cliente, sino también de todo su sistema, ¿sí? Y de todas las experiencias de vida que haya vivido o que pueda estar viviendo en este momento. Otra sería la actitud de estar al servicio, de la persona que viene a nuestra sesión. Y eso quiere decir dejar fuera de la sesión nuestra historia, nuestras proyecciones, nuestros mapas, incluso nuestras necesidades que hayamos podido tener 10 minutos antes de empezar la sesión, para poder estar totalmente presentes con nuestro cliente. Y la última que queremos resaltar sería la coherencia. La coherencia también con nuestro propio proceso, porque para nosotros es importante que no sea solamente basarnos en una teoría. Eso está bien, hay que conocerla, pero la experiencia personal es algo que no se puede estudiar, que tienes que experienciar, que tienes que vivir, y más cuando se trata de algo tan importante como el acompañar a otro ser humano. Y como habilidades hay un montón que podríamos señalar, pero voy a resumir en dos muy importantes. Una de ellas es la escucha total a tu cliente, el escuchar lo que te está diciendo, lo que no te está diciendo, todo su lenguaje no verbal, y por supuesto también poner atención al lenguaje de los muñecos, que tienen su propio lenguaje. Así que se trata de escuchar completamente, de escuchar todo y de escuchar abiertamente, obviamente, como hemos dicho antes, sin ningún juicio, con una aceptación total de lo que el cliente presenta. Y la otra, la segunda que te quiero hablar, esta es tan importante para el trabajo con muñecos, que sería nuestro tercer pilar, y es el poder de la palabra, la conciencia de la palabra, la narrativa. Como sabes, los muñecos no solamente son una herramienta visual, sino que también son una herramienta comunicativa. Y por lo tanto, la palabra va a ser algo que vamos a estar utilizando continuamente en sesión. Y no se puede utilizar de cualquier forma, hay que utilizarla con conciencia, con mucho cariño y mucha precisión en lo que decimos. Hay que evitar, ante todo, estar proyectando nuestra historia en una imagen que haya puesto el cliente o en algo que esté diciendo, y también evitar interpretaciones que no ayuden. Sobre narrativa, podríamos hacer un curso completo o unos cuantos. De hecho, nosotros en la formación hacemos un par de módulos de narrativa y narrativa con muñecos. Es algo que realmente es muy importante, pero ahora por lo menos te quiero dar algunas claves que te ayuden a comprender cómo se utilizaría esta herramienta con los muñecos. ¿Y qué es importante en las palabras a la hora de acompañar al cliente? Bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas sería que tengan un objetivo claro, que podría ser restablecer un orden que te das cuenta que está desordenado, o podría ser señalar algo que el cliente no está viendo y que pudiera parecer importante. Siempre, en este caso, lo haríamos como una sugerencia. Por ejemplo, no le diríamos, oye, que mira, por cómo lo has puesto, pues parece que el problema es tu relación con tu padre. No, nosotros diríamos, ¿y cómo te sientes con tu padre? ¿Y qué sientes, qué función sientes que está haciendo en esa posición donde está? ¿Y qué crees que puede hacerte mejorar esa relación? O sea, siempre sería como una sugerencia a mirar algo que no está mirando. También tenemos que tener en cuenta, de nuevo, pues no sugestionar a nuestro cliente. Si decimos algo con demasiada firmeza y, como siempre digo, el experto en su vida es el cliente, no somos nosotros. Nosotros sabemos el conocimiento de fondo, pero el cliente es el que es el experto en su vida. Entonces, si decimos algo
que es nuestra proyección y encima lo decimos con mucha fuerza, esto puede sugestionar al cliente y confundirle. Por lo tanto, siempre es mejor desde esta forma como más suave de sugerir mirar, preguntar y que sea el cliente el que te vaya contando a través de los muñecos cuál es su proyección y por lo tanto tú puedas conocer mejor su mundo interno. Además, es importante que las palabras apoyen y refuercen las tomas de conciencia que el cliente tiene, ¿no? A veces, por ejemplo, un cliente pues, dice, mira, sí, la verdad es que esta situación la superé y me costó, pero pude, y lo pasa así como muy por encima, no le da fuerza a eso, y a lo mejor eso es importante. Entonces, con nuestras palabras, también lo que haremos, y también, por supuesto, con los muñecos, será reforzar esas cosas, porque son recursos importantes, ¿no? Qué importante, ¿no? Y qué fuerte y qué valentía, siempre algo totalmente sincero, que nos salga de corazón, ¿no? Y que el cliente lo pueda recibir así. Y otra cosa importante es que las palabras apoyen siempre el sentir actual del cliente, ¿sí? O sea, no hay que ir 10 pasos por delante. Puede ser que nosotros estamos viendo mucho más que el cliente, claro, por eso tenemos todo ese conocimiento. Pero se trata de comprender en qué momento está el cliente y cuál es el paso, por pequeño que sea, que puede dar hacia su sanación. Bueno, llegados a este punto, ya conoces las etapas de la sesión, que te lo explicó Olga, conoces también cuáles son los 3 pilares fundamentales para poder empezar a usar los muñecos de una manera profesional y no como un juego. Además sabes que no es un juego porque estamos trabajando con personas. Y bueno, es un poco como si ahora pues supieras cuáles son los ingredientes de una paella, pero claro, ahora pues algunos ingredientes los tendrás, otros no, y sobre todo no es lo mismo tener los ingredientes de la paella que saber hacerla. Y por eso, precisamente, en el directo que vamos a tener Olga y yo, vamos a hablar de ese paso a paso para realmente integrar esta herramienta de una manera profesional en tus sesiones. Muchas gracias y te esperamos en el directo.